Buenos días, buenos días. Buenos días. A ver, buenos días. ¿Duda de lo que hemos visto?
Profe, ¿Sí? el choque también, el shock puede ser también por pérdida de sangre. Sí, 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 hay pérdida de sangre, hay pérdida del volumen sanguíneo, entonces puede ser hipovolémico. Bien, entonces ayer nos quedamos aquí y vamos a ver lo del choque. Y bueno, así está la definición. Más se acerca a lo que es el choque o shock. ¿Sí? Un circulatorio caracterizado por una disminución del volumen de la sangre circulante. Del volumen de la sangre circulante. Ayer le estaba comentando que la disminución del volumen sanguíneo puede perderse, así como en una hemorragia, o puede interrumpir su retorno. Si interrumpe el retorno hacia el corazón, pues también se acumula en algún lugar, ¿sí? En el cuerpo. No sale del cuerpo, pero se está acumulando en algún lugar. A eso se refiere cuando hay una disminución del volumen circulante y de la hemoconcentración. La hemoconcentración, por ejemplo, nos lo puede dar una pérdida de agua dentro de la sangre. Si nosotros le quitamos el agua a la sangre, se va a volver más densa y su retorno, el retorno venoso, se va a ver disminuido. Entonces, todos estos procesos que pueden llevar a que la sangre disminuya su volumen circulante y a una hemoconcentración, van a hacer que se retarde el flujo sanguíneo, la corriente sanguínea. Y por lo tanto, una de las consecuencias que va a llevar esto, ¿sí? Si nosotros hacemos que la sangre circule en menos proporción, menos volumen, tenga un retardo en la circulación, lo que va a pasar en todo el organismo es que va a haber una hipoperfusión, ¿sí? Y esa hipoperfusión, acuérdense que esto se da a nivel capilar, va a ser insuficiente para mantener las funciones celulares. Y ya sabemos que si hay hipoperfusión, por ejemplo, de 3 a 5 minutos vamos a poder tener o empezar a tener los primeros daños celulares. ¿Sí? A los 3 minutos y a los 5 podemos llegar a tener daños irreversibles. Ahora, el choque se clasifica de acuerdo, de acuerdo a su etiología, qué es lo que lo provoca. Y anteriormente se clasificaba como hipovolémico, cardiogénico, séptico, neurogénico y anafiláctico. Últimamente conocemos que se clasifica como hipovolémico, cardiogénico, distributivo y obstructivo. Ahora, el choque hipovolémico es cuando baja el volumen de sangre. ¿Sí? Entonces, el choque hipovolémico es uno de los, por ejemplo, todos los tipos de choque convergen o irremediablemente se van a ir hacia la hipovolemia. ¿Sí? Todos los tipos de choque. Entonces, la hipovolemia es una pieza clave de cómo se desarrolla el choque. Y la hipovolemia la podemos llegar a observar, por ejemplo, en pacientes deshidratados.
Cuando tienen una deshidratación grave, pueden llegar a tener hipovolemia y eso llevarlos al choque. También una hemorragia. Y las hemorragias, por ejemplo, se pueden ser hacia el exterior, o sea, que haya una lesión y que empiece a sangrar el individuo, por ejemplo, de una pierna, o puede ser hacia las cavidades. Podemos llegar a tener hemorragias hacia las cavidades. Realmente la sangre no está saliendo del individuo, pero sí está saliendo de los vasos sanguíneos. Podemos llegar a tener una hemorragia abdominal, una hemorragia torácica. También, por ejemplo, algo que puede llegar a ocasionar hipovolemia es las quemaduras severas. Las quemaduras de tercer grado o de segundo grado en el 80% del cuerpo pueden llevar a una hipovolemia y también el individuo va a presentar choque. Después tenemos al cardiogénico y el cardiogénico se refiere a cualquier problema que tenga el corazón para hacer que esta sangre circule. Acuérdense que es la fuente de bombeo de la sangre. Si el corazón no la bombea eficientemente, pues vamos a tener un retardo en ese retorno venoso y esa sangre no se puede distribuir eficientemente. De ahí tenemos varias patologías, ¿no? Cualquier patología que surja en el corazón va a hacer que se presente un choque cardiogénico. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva, ya sea derecha o izquierda, un trastorno congénito, puede ser la enfermedad de Senker, enfermedad del músculo blanco, una cardiomiopatía dilatada, un trombo dentro del corazón, una arritmia, va a depender del grado de arritmia para que se presente el choque. Cuando son severas las arritmias, entonces es cuando empezamos a tener problemas. Un tumor, una compresión a partir de una efusión pericárdica, una compresión a partir de la pérdida de la presión negativa del tórax, por ejemplo, cuando hay neumotórax, que es entrada de aire a la cavidad torácica, que puede llegar a comprimir el corazón, un infarto al miocardio. Entonces, todos esos problemas en el corazón nos pueden llevar, va a depender de la gravedad que tenga, ¿no? Porque el corazón pues puede soportar mucho, pero va a llegar un momento en donde va a tener problemas para distribuir la sangre circulante y entonces va a sobrevenir lo que es el choque. Después tenemos al choque séptico. El choque séptico ya dijimos que era una sepsis, era una contaminación de la sangre. Generalmente, y eso no lo vamos a ver cuando expongan lo de fiebre, pero cuando hay choque séptico, algo que va a pasar en el organismo es que va a empezar a tener fiebre. Y la fiebre o la elevada temperatura, ya dijimos que va a llevarnos, esta elevada temperatura nos va a llevar a que se incremente la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Otra cosa que van a hacer los microorganismos o algo que esté en la sangre, como tóxicos, toxinas, van a dañar el endotelio vascular. Una vez dañado el endotelio vascular, se van a presentar microtrombos. Y si elevamos la permeabilidad de los vasos sanguíneos, la sangre va a poder salir a través o va a haber una hemorragia por diapedesis, ¿sí? Y el individuo va a empezar a tener petequias y equimosis. Y entonces toda esta sangre que está saliendo en todo el cuerpo y la elevada permeabilidad que también permite que salga líquido, agua, junto con el contenido de la sangre,
va a hacer que el retorno venoso sea insuficiente. Nos va a faltar sangre, pero es porque esa sangre salió de los vasos sanguíneos a través de algo sistémico, ¿sí? Que es el daño a los capilares, a los pequeños vasos sanguíneos y es una elevada permeabilidad. Eso lo va a ocasionar la sepsis, ¿sí? Entonces, por eso es que se conoce como choque séptico. Después tenemos al choque neurogénico. En el choque neurogénico, si se fijan ahorita cómo vamos, en el hipovolémico, pues se pierde la agua y consecuentemente el volumen disminuye. En el cardiogénico, si el corazón no puede bombear suficiente sangre, la sangre se empieza se dice o se menciona que hay un encharcamiento venoso. Entonces hay una deficiencia en el retorno venoso. Y entonces también el individuo entra en hipovolemia. En el séptico hay elevada permeabilidad, daño en los vasos sanguíneos y entonces el retorno de esa sangre también es insuficiente. Entonces también hay hipovolemia. En el caso del neurogénico, es un trastorno en el cual hay los vasos sanguíneos tienen una inervación a través del sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo, a pesar, por ejemplo, a pesar de que nosotros estemos dormidos, nos van a ayudar a mantener las funciones, algunas funciones vitales, como son el tono muscular. Y el tono muscular del músculo liso, pues siempre va a estar funcionando, a pesar de que nosotros no lo podamos llegar a regular ni sentir, porque es a través del sistema nervioso autónomo. Entonces, este sistema nervioso autónomo tiene su origen en el sistema nervioso central. Entonces, cualquier alteración o cualquier problema en el sistema nervioso central, ya sea una hemorragia que incremente la presión intracraneana, un dolor muy severo, por ejemplo, en el caso de los caballos, muchos caballos tienen dolores muy severos y los caballos son de las especies que soporta menos el dolor y entonces tiene alteraciones neurológicas, un traumatismo craneoencefálico, unas toxinas que puedan llegar a entrar al sistema nervioso central. Pues cualquier cosa, por ejemplo, que llegue a dañar esa comunicación del sistema nervioso autónomo, ¿sí? O que llegue a perjudicar el sistema nervioso central, va a poder tener repercusiones en ese sistema nervioso autónomo. Y es como si lo desconectáramos un poco y esto hace que los vasos sanguíneos pierdan ese tono. Y necesitamos el tono vascular para el retorno de la sangre. Recuerden que si se pierde el tono muscular, generalmente se vuelven más flácidos los vasos. Estamos hablando de los vasos sanguíneos. Y entonces el retorno venoso se ve impedido, ¿sí? Y si se ve impedido el retorno venoso, hay encharcamiento venoso y va a haber una hipovolemia, porque hay un volumen de sangre circulante mucho menor. ¿Sí? No va a poder circular eficientemente la sangre. A eso se le conoce como choque neurogénico, pero al final va a haber una hipovolemia. Después tenemos al choque anafiláctico. El choque anafiláctico se presenta por una hipersensibilidad tipo 1, o nosotros lo conocemos como alergia. Entonces, una alergia, ¿sí? Va a depender de si es sistémica o es local, para que se llegue a presentar este problema de anafilaxia. Las entradas a lo mejor ya lo han estado viendo, los alergenos. Los alergenos cuando provocan
bueno, los moléculas que provocan anafilaxia, ¿sí? Pueden ser, nosotros los conocemos como alergenos. Entonces, estos alergenos pueden entrar naturalmente pueden entrar por tres vías, ¿sí? O pueden llegar a tener contacto con un organismo a través de tres vías naturales. Una que es la piel, sistema digestivo y sistema respiratorio. Ahora, va a depender de cuál vía sea la entrada, ¿sí? Para que se pueda llegar a desarrollar el choque anafiláctico. Entonces, estas tres entradas naturales generalmente no son pueden llegar a controlar, depende de la alergia, ¿no? Y del individuo, pero se puede llegar a controlar más fácil o tiene un periodo más largo el que se produzca un choque anafiláctico. Eso no quiere decir que no le vaya a dar anafilaxia. La anafilaxia es una respuesta, ¿sí? Hacia un alergeno, una respuesta exagerada del sistema inmune hacia un alergeno, pero puede ser local. Por ejemplo, si este alergeno cae en la piel, pues a lo mejor nada más hay edema subcutáneo, ronchas, comezón, prurito, hay enrojecimiento del área, hay inflamaciones, pero es local. En el caso del tracto gastrointestinal, vómito, diarrea, pero también va a ser local, ¿sí? En el caso del sistema respiratorio, ahí empezamos a tener problemas, porque cuando el sistema respiratorio llega un alergeno, también hay edema. Y este edema puede interrumpir, ¿sí? La entrada o el intercambio de gaseoso, ¿sí? Y entonces va a disminuir la cantidad de oxígeno. Y si disminuye la cantidad de oxígeno, no estamos disminuyendo el volumen de sangre. Lo que está pasando es que esta sangre no está oxigenada. Y va a haber esta anafilaxia generalmente se presenta a nivel de la laringe. Pueden llegar a ocasionar edema laríngeo. También puede llegar a ocasionar edema pulmonar, ¿sí? Y entonces a este tipo de choque también se le conoce como un choque obstructivo, ¿sí? Y al séptico y neurogénico se le conocen como distributivo. Ahora, hay otras formas que no son naturales de que se produzca el choque anafiláctico a través de la inoculación. La inoculación es la entrada de algún agente o de un alergeno a través de un objeto, ¿sí? Que lo puede llegar a introducir al organismo y va a estar en una parte más profunda, ¿sí? Y puede llegar a entrar en contacto con la circulación sanguínea y provocar un choque anafiláctico. Esto lo vamos a ver claramente cuando hay por ejemplo, la aplicación de un fármaco en un individuo que es alérgico a ese fármaco y que se le inyectó. O también lo podemos llegar a observar en algunos animales con la picadura de esa sustancia anafiláctica, ¿sí? De ese alergeno. Por ejemplo, un piquete de abeja, de, por ejemplo, hay algunos que tienen alergia no necesariamente un piquete, sino a la mordedura de las hormigas, de algunas hormigas, no todas.
de al veneno de otros insectos, ¿no? Entonces esto puede llevar a un choque anafiláctico. Y entonces en el choque anafiláctico, cuando es sistémico, ¿sí? Va a haber una respuesta exagerada. El choque anafiláctico es una respuesta exagerada del sistema inmune. Y entonces va a haber una gran cantidad de una sustancia que se llama histamina. Y la histamina va a hacer que se perpetúe el proceso inflamatorio. Y entonces como si existiera una inflamación en todo el cuerpo. Y la inflamación, una de las cosas que tiene la inflamación es el calor y el elevado metabolismo. Y entonces vamos a ver que el líquido, ¿sí?, que está en los vasos sanguíneos puede salir fácilmente porque se eleva la temperatura corporal y hay un elevado metabolismo, hay una elevada permeabilidad de los vasos sanguíneos, que es lo que ocasiona la inflamación sistémica. Y entonces también cuando es una anafilaxia de este tipo, sistémica, ¿sí?, por la inoculación de un alergeno, generalmente hay un retorno venoso insuficiente. Se pierde sangre y se pierden líquidos para que haya un buen retorno venoso. Bueno, entonces esos son los tipos de choque de acuerdo a lo que los provoca, ¿sí? Y también acuérdense que ya últimamente los se manejan como hipovolémico, cardiogénico, distributivo y obstructivo, ¿sí? Obstructivo es algo que puede llegar a obstruir la circulación sanguínea o la entrada del oxígeno para que pueda llegar a ser distribuido, ¿sí? Eso es obstructivo. Y distributivo es toda aquella causa que hace que disminuya la circulación, la sangre circulante, el volumen sanguíneo circulante. Generalmente se debe a que la sangre se empieza a encharcar, hay un encharcamiento venoso o hay una interrupción del retorno venoso. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Profe, ¿Sí? ¿el encharcamiento del retorno venoso no se le puede llamar congestión? ¿Sí? Ah, ok. Gracias. Sí, pero acuérdense que en estos momentos estamos hablando de algo que es sistémico, ¿eh? Eso es importante. Está sucediendo en todo el cuerpo. ¿Alguna otra duda que tengan? Profe, a mí, la verdad Ajá. es que no me quedó bien claro el neurogénico, no lo entendí. El neurogénico es como como si se desconectara el sistema nervioso. Lo que hace que los vasos sanguíneos tengan un tono. Acuérdense que hay el tono muscular. El tono muscular es que hay una contracción del músculo. El músculo siempre está funcionando, ¿sí? El músculo liso de los vasos sanguíneos siempre está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que lo mantiene en esa función? El sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo está regulado pues tiene su origen en el sistema nervioso central, en el cerebro. Pues cualquier cosa que hay en el cerebro interrumpa esa función del sistema nervioso autónomo, va a hacer que esos vasos sanguíneos no tengan esa contracción, ese tono muscular, y se va a perder el tono muscular. Se pierde el tono vascular, perdón, y cuando se pierde ese tono de los vasos sanguíneos, estos ya no pueden tener esa
esa fuerza de contracción, se relajan y entonces la sangre le cuesta, al corazón le cuesta más trabajo, ¿sí? Mandar esa sangre por unos vasos sanguíneos que no tienen esa contracción muscular, ¿sí? Y la sangre se empieza a acumular en el espacio, no hay un buen retorno venoso. Esto surge, por ejemplo, en pacientes que pueden llegar a tener mucho dolor y ese dolor hace que tengan problemas nerviosos. Sucede en los caballos. En los caballos puede surgir el choque neurogénico a través del dolor. Otra causa que puede causar choque neurogénico son los daños en el tejido nervioso, en el cerebro. Un trauma craneoencefálico, una hemorragia dentro del cerebro, ¿sí? Que va a ocasionar un incremento en la presión craneoencefálica, un golpe, ¿sí? Un golpe directo en la cabeza y que pueda llegar a desconectar el sistema nervioso autónomo, toxinas, la septicemia puede llegar a ocasionar en algunas, cuando atraviesa la barrera hematoencefálica, puede llegar a ocasionar trastornos nerviosos. Sí, no sé si quede más claro. Perfecto, como Cristian, profe. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? ¿No? También tengo lo de obstructivo distributivo. Por Profe, ejemplo, también estoy confundida en eso. cuando es obstructivo, ¿sí? Es cualquier cosa que obstruya la circulación sanguínea o que impida una buena perfusión. Por ejemplo, si tenemos un coágulo en el corazón del lado derecho o izquierdo, ¿sí? En el ventrículo, ¿qué tipo de choque vamos a tener? Porque hay un coágulo ahí, Obstructivo. obstructivo, ¿sí? Porque está impidiendo que circule bien la sangre. ¿Qué pasa si tengo un coágulo por ejemplo, en la aorta? ¿Qué tipo de choque se va a presentar? Igual obstructivo. Obstructivo. ¿Qué pasa si tengo elevada permeabilidad de los vasos sanguíneos? ¿Qué tipo de choque se va a presentar? Séptico. No, o sea, no estoy diciendo que sea por bacterias o algún tóxico. Si tengo elevada permeabilidad en los vasos sanguíneos. Hipovolémico. Distributivo. Distributivo, ¿sí? Distributivo. No se puede distribuir bien la sangre porque hay una elevada permeabilidad y hay líquido que se está saliendo de los vasos sanguíneos por la elevada permeabilidad, ¿sí? Entonces no se puede distribuir bien la sangre. Tengo un problema pulmonar que impide que haya una buena oxigenación. ¿Qué tipo de choque es ese? Distributivo. No, la sangre se puede distribuir normal, ¿no? Hipovolémico. No. O sea, tengo un problema pulmonar, ¿sí? En donde los pulmones no pueden captar bien el oxígeno. Anafiláctico. El corazón está funcionando normal, la sangre tiene una buena capacidad, tiene un buen volumen. Pues, ¿qué tipo de choque es? Nada más que la sangre no trae oxígeno, se está quedando sin oxígeno. Anafiláctico. Anafiláctico. No, ¿dónde está el alergeno? Dice Diana Salvatierra que si es
Ya se me perdió. Si es obstructivo. Es obstructivo. Hay algo que está obstruyendo la llegada del oxígeno a la sangre, ¿sí? Entonces, el obstructivo también tiene que ver con el oxígeno en la sangre, no solo que no se esté llevando a cabo bien la circulación de esta. Así es. Por ejemplo, por eso es que se creó esa otra clasificación: hipovolémico, cardiogénico, distributivo y obstructivo. A ver, si dejamos esta clasificación que tienen ahí en la diapositiva, ¿dónde entra la falta de oxígeno o por ejemplo, el choque que va a causar que el pulmón no esté funcionando bien? ¿En cuál de estos 5 va a entrar la falta de oxígeno? Obstructivo, No, pero en estos que están ahí en la diapositiva. En el anafiláctico, anafiláctico. de cuando se presiona. No, claro. Si no hay ningún alergeno, ¿cómo va? O sea, el pulmón, anafilaxias, como ya dijimos, sí puede llegar a tener esta dificultad para oxigenar, ¿no? Para obtener oxígeno. Pero, por ejemplo, un niño se comió una pelota y se fue a la tráquea, ¿sí? No tiene oxígeno. ¿Dónde entra, dentro de estos 5, dónde entra ese tipo de choque que le va a dar? ¿Dónde entra? ¿Es hipovolémico? ¿Es cardiogénico, séptico, No neurogénico? entra. Entonces, ¿por qué se hizo la otra clasificación? Para que pudiera entrar en obstructivo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, Entonces, el choque también puede ser obstructivo. Entonces, una neumonía, ¿qué tipo de choque causa? Una neumonía aguda, obstructivo. obstructivo. Está evitando, esta inflamación de los alvéolos está evitando que el oxígeno pueda llegar a la sangre. Entonces hay una obstrucción ahí para que el oxígeno llegue a la sangre. Y entonces todos aquellos eventos también que elevan la permeabilidad sistémica de los vasos sanguíneos, tiene que ver con choque distributivo, ¿no? No se puede distribuir bien la sangre porque se está saliendo de los vasos sanguíneos, ¿sí? Más que nada se está saliendo mucho líquido. Pero al final todos los tipos de choque van a converger en algo que conocemos como hipovolemia, ¿sí? Nada más que el origen de cada uno de los choques, de los tipos de choque, no necesariamente es la hipovolemia. La mayoría o todos ellos van a llegar a la hipovolemia, pero no todos empiezan por hipovolemia. Entonces no los podemos llegar a clasificar como hipovolémicos. Ya dijimos algunos ejemplos de un choque hipovolémico: las hemorragias y deshidratación. Estos sí empiezan por hipovolemia. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? ¿No? Entonces, estos últimos que nos mencionó son como que más recientes, o sea, no estaban antes. Es que es una nueva clasificación, pero no es tan nueva, ¿eh? Ya tiene muchos años. Ah, ok, gracias, gracias. Sí, pero esta otra la pueden llegar a observar también en algunos libros. Bueno, dudas que tengan, ¿no?
Bueno, entonces, el organismo tiene sistemas de control, ¿sí? Para lo que sucede cuando empieza un choque. Y va a tener unos sistemas que van a hacer que este individuo o este organismo que entra en choque no muera tan fácil, ¿no? Y entonces el choque nosotros lo vamos a dividir para poderlo ver mejor, que realmente no hay una división completa o muy precisa de cuándo empieza una parte y cuándo termina la otra, ¿sí? Pero, por ejemplo, lo que hace el organismo es tratar de compensar primero lo que está sucediendo en él, ¿no? Vamos a compensar a través de todo un arsenal fisiológico que tienen los organismos para que no se muera por el choque, ¿sí? Cuando entra. Entonces, esta primera parte, por eso es que se le conoce como inicio del choque o es un sistema compensatorio, ¿sí? Del choque. Y va a iniciar a través de captar, ¿sí? Principalmente va a captar a través del sistema nervioso, tiene que captar la hipovolemia y esta hipovolemia la va a captar cuando disminuya la presión sanguínea. Si nosotros tenemos hipovolemia, automáticamente la presión sanguínea va a empezar a disminuir. Y entonces el organismo tiene varios receptores que se conocen como varoreceptores. Estos varoreceptores los tiene en varias partes del cuerpo, principalmente de la parte arterial. Y estos varoreceptores los encontramos en el callado aórtico, en las coronarias, en la arteria aferente del riñón, en vasos sanguíneos centrales como la aorta, ¿sí? En el callado aórtico, en las coronarias. Entonces, están atentos a cuál es la presión sanguínea. Entonces, automáticamente cuando hay hipovolemia, baja la presión sanguínea. También hay osmorreceptores. Si nosotros, por ejemplo, ya vimos que en algunos choques se pierde gran cantidad de agua. ¿Qué le va a pasar? A los solutos se van a concentrar. Y entonces va a haber una elevada concentración de estos solutos y el sistema nervioso también va a captar una elevada concentración elevada y también va a reaccionar a esto. Lo va a captar a través de osmorreceptores. Van a captar una elevada osmolaridad, ¿sí? Y esto es por la pérdida de líquido. Entonces, estos receptores captan inmediatamente esta situación y van a reaccionar, ¿sí? La otra forma de reaccionar, ¿sí? Y que a veces es un poco más rápida, es a través del sistema de los sentidos, ¿sí? De la vista, el oído, el tacto
también del gusto, ¿sí? Y esto va a enviar una comunicación directa hacia el sistema nervioso central, hacia el cerebro, o tiene una comunicación directa hacia el cerebro. Entonces, todo esto en conjunto va a hacer que se active en este proceso de encontrar algo que pueda llegar a ser dañino o que está siendo dañino para el organismo, se activa automáticamente el sistema nervioso simpático. Y nosotros lo vemos claramente cuando estamos, no sé, parados esperando que se cambie la luz verde de un semáforo, y de repente si alguien toca el claxon atrás de nosotros, ¿qué va a pasar? Porque ahí no está pasando una hipovolemia, ¿no? No hay osmorreceptores que estén captando la elevada concentración de solutos en la sangre, no hay baja de la presión sanguínea, pero sí podemos llegar a detectar cierta tensión o peligro a través de los órganos de los sentidos. Y que también vamos a hacer que el sistema nervioso simpático se active. ¿Sí? A través del sonido nos vamos a asustar y esa reacción de tensión o peligro va a desencadenar, ¿sí?, varias cosas. Lo primero que vamos a sentir, por ejemplo, nosotros cuando nos asustamos o estamos en una situación de tensión o peligro, vamos a sentir así como si fuera un escalofrío, ¿no? Y nosotros lo conocemos como una descarga de adrenalina. Ahora, ¿por qué se descarga la adrenalina? Porque hay una estimulación directa hacia el sistema nervioso simpático, ¿sí?, que es la línea amarilla, y está conectada. El sistema nervioso, nosotros tenemos dos tipos de comunicación: una comunicación rápida, ¿sí?, que nos la dan las terminaciones nerviosas, los nervios. En milésimas de segundo pueden llegar a comunicarse con otra parte del cuerpo, ¿sí? Y tenemos, pero esta comunicación rápida dura poco, ¿sí? Es muy rápida, pero tiene corta duración. Y también tenemos otra comunicación, que es una comunicación que es más lenta, pero que perdura, ¿sí? Y entonces lo primero que va a pasar es reaccionar rápido. Y reaccionamos rápido a través del sistema nervioso autónomo. Se activa el sistema nervioso simpático. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión ya platicamos acerca de que el sistema nervioso simpático te saca de la homeostasis? El sistema nervioso parasimpático te mete otra vez a la homeostasis, ¿sí? Entonces, en una situación de tensión o peligro, ¿sí?, que es lo mismo que sucede cuando hay baja la presión sanguínea o hay una elevada osmolaridad. También se me olvidaba, también hay una hipoperfusión, y la hipoperfusión hace que haya una concentración baja de oxígeno y una concentración alta de CO2. Eso también lo va a captar el sistema nervioso central, ¿sí? Y precisamente capta la concentración de CO2, la concentración parcial de CO2. Si está elevada, inmediatamente va a responder también con activación del sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático se activa y va a ir a la médula adrenal de la glándula adrenal y va a estimular la secreción de esta médula de corticotropinas, de adrenalina y noradrenalina. Ahora, ¿qué va a hacer la adrenalina y noradrenalina a nivel sistémico? Va a haber una vasoconstricción periférica y una vasodilatación central. Como se tienen que preservar los órganos vitales,
Los órganos vitales los tenemos en línea media, por eso es que se dice que hay una vasodilatación central. Corazón, pulmones, sistema nervioso van a estar bien irrigados a expensas de los órganos periféricos. Los órganos periféricos va a haber una vasoconstricción periférica y entonces les va a llegar menos sangre. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer la adrenalina y por eso es que cuando hay descargas de adrenalina nosotros tenemos también así como un ligero escalofrío, porque se va a bajar la perfusión a nivel periférico. Pero esta adrenalina nada más va a durar entre 3 y 5 minutos. Ahora, otra cosa que va a hacer la adrenalina, va a estimular la glucogenólisis, así como se ve aquí en el esquema. Estimula la glucogenólisis para que se incremente la cantidad de glucosa en sangre. Y al haber una gran cantidad de glucosa en sangre, ¿sí? Gran cantidad de glucosa en sangre, el páncreas se va a estimular para producir insulina. Y que esa sangre, pues, esa glucosa puede ser aprovechada por las células. Y esta insulina también va a provocar la glucogenogénesis, ¿sí? De la glucosa que está circulante la va a convertir en glucógeno, glucogenogénesis. Pero el organismo está en una hiperactividad metabólica, así que cuando disminuye, por ejemplo, o vuelve a disminuir, para todo esto se necesitan grandes cantidades de azúcar. ¿Sí? Por eso es que a ver, ¿quién sabe qué es lo que les dicen cuando se asustan? ¿Qué les dice su mamá que hagan? ¿O qué es un buen remedio para los sustos? Así cotidianamente que les digan, ay, no, miren, estás asustado, esto te vamos a dar. ¿Qué les dan? Un bolillo. La coca. Bolillo, paloma. Un bolillo, la coca, ¿y qué? ¿Esos qué contienen? Azúcar. Gracias. Carbohidratos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para todos estos eventos que estamos platicando se necesitan grandes cantidades de azúcar. Si no, vamos a entrar en una descompensación de glucosa y se va a empezar a volver esto más peligroso. Entonces necesitamos grandes cantidades de azúcar y entonces por eso es que la adrenalina estimula la glucogenólisis para tener azúcar en sangre. Pero si incrementamos la cantidad de azúcar en sangre, el páncreas secreta insulina y vuelve a meter ese azúcar al hígado, ¿sí? En forma de glucógeno. Y se nos vuelve a disminuir la cantidad de azúcar. Y cuando hay poca azúcar, que también va a estimularse en el páncreas, la producción de glucagón. Y el glucagón también va a estimular la glucogenólisis para que permanezca la glucosa en altas cantidades, ¿sí? También ocupamos en este proceso del choque, en este inicio del choque, que nosotros la vamos a conocer, toda esta parte la vamos a conocer como la fase compensatoria del choque. ¿Sí? Estamos compensando todo lo que conlleva el choque.
Ahora, esto es un sistema que es rápido, pero no es duradero. Nosotros necesitamos algo que sea lento, pero más duradero. Entonces, a través de esa estimulación del sistema nervioso que ocurrió rápidamente, algo que también se va a estimular ahí va a ser el hipotálamo. El hipotálamo es un órgano que, a pesar de ser un órgano muy pequeño, órgano del sistema nervioso central, que dicen que en el humano es no más grande que una uña, ¿sí? Pero es un órgano que se conoce como un órgano neuroendocrino, es un modulador neuroendocrino. Entonces está íntimamente relacionado con el endocrino. Y entonces el hipotálamo va a secretar la hormona reguladora de corticotropinas. Y esta hormona reguladora de corticotropinas va a viajar a través del sistema hipotalámico hipoficiario, ¿sí? Del sistema hipotalámico hipoficiario a la hipófisis. La va a estimular para que produzca ACTH, hormona adrenocorticotrópica. Y esta hormona adrenocorticotrópica va a estimular la corteza adrenal. La corteza adrenal se va a producir cortisol. Y el cortisol, ¿sí?, que la conocemos como la hormona del estrés, nos va a ayudar a generar o a remover los lípidos, ¿sí? El cortisol es un removedor de lípidos y los va a remover estos triglicéridos hacia el hígado. Entonces va a ser un estimulador de la remoción de lípidos en los adipocitos. Y estos lípidos van a salir y van a viajar con las lipoproteínas hacia el hígado para llegar a producir la gluconeogénesis, producir glucosa a partir de sustancias que no son glucosa, ¿sí? Y también lo va a hacer con las proteínas. Y entonces se va a incrementar la glucosa en sangre. Esto va a ser un proceso más lento, pero va a ser duradero. Y entonces ya tenemos grandes cantidades de glucosa en sangre. Si hay glucosa en sangre, se produce la insulina para que vuelva a distribuir esta glucosa. ¿Quiénes ocupan ahorita grandes cantidades de glucosa? ¿Quiénes ocupan grandes cantidades de glucosa en estos momentos, de tensión o peligro? El corazón. El corazón, ¿quién más? El corazón, otra actividad de la adrenalina y noradrenalina es estimular. Cuando se estimula el sistema nervioso simpático, también automáticamente se estimula la frecuencia cardíaca. Entonces va a tener taquicardia y también hay taquipnea, se incrementa la respiración. Y es otra de las actividades que van a generar la adrenalina y noradrenalina, aparte de la vasoconstricción periférica y vasoconstricción central. ¿Qué otros órganos, aparte del corazón y los pulmones, necesitan grandes cantidades de glucosa? El hígado para la glucosa. No, el hígado no. El hígado es un órgano periférico. 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 El h
a pesar de que tiene una gran actividad en estos momentos, no, no es uno de los principales órganos que tengan que proteger. Ya se los dije hace rato, Cerebro. Cerebro. el sistema nervioso central. ¿Para qué necesitamos una gran cantidad de glucosa en el sistema nervioso central? Para pensar rápido. ¿Sí? Acuérdense que es una situación de peligro o tensión. ¿Qué puedes hacer o qué hace normalmente un organismo en una situación de peligro o tensión? Tiene que pensar rápido, ¿sí? Pero ¿qué hace? ¿Cuáles son las tres situaciones que llevan a la reacción de este individuo? ¿Qué hace ese individuo? Huye. Ajá, huir, puede huir, Defenderse. puede defenderse, así es. ¿Qué más? No hacer nada. Atacar. Pedir ayuda. Puede huir, defenderse y puede quedarse paralizado. ¿Sí? Va a depender del tipo de individuo. Por ejemplo, cuando son individuos que son presas, generalmente, no sé si les ha tocado observar cómo se comportan y cuando hay una situación de tensión o peligro, generalmente cuando ya no pueden hacer nada, se quedan en un lugar y no se mueven, ¿no? Esa es otra reacción. No se mueven para evitar que algo les pueda llegar a suceder. Esos individuos generalmente son las presas, ¿no? Pero también pueden hacer cualquiera de las otras dos cosas. Nosotros como seres humanos también a veces no sabemos cómo vamos a reaccionar ante una situación de tensión o peligro, pero podemos reaccionar de las tres formas. ¿Sí? Ahora, para todo eso necesitas pensar rápido, ¿sí? Analizar bien la situación. Entonces, por eso es que el sistema nervioso, al estar en una hiperactividad, necesita grandes cantidades de glucosa. Y todos los demás tejidos van a estar o van a tener una hipoperfusión a expensas de los órganos más importantes. Entonces ya tenemos la glucosa, que es muy importante. ¿Qué otra cosa creen que ocupemos tener para contrarrestar el choque? Acuérdense que estamos en la fase compensatoria. Esto es lo primero que llega a pasar. ¿Qué otra cosa necesitamos? El individuo ya está alerta, ya está procurando tener bien perfundidos sus órganos principales, ya tiene glucosa. ¿Qué otra cosa va a ocupar ese individuo? Está funcionando rápido el sistema respiratorio y el corazón, ¿sí? Para la buena perfusión de esos órganos principales. Pero ¿qué más ocupa para contrarrestar el choque? No sería retener eh, los solutos y el agua, modificando ¿cómo se llama? La velocidad del filtrado renal. Al contrario, o sea, sí está bien, pero es al contrario. Acuérdense que hay una elevada osmolaridad, entonces tiene muchos solutos. Entonces, ¿qué requiere el organismo? Diluir esos solutos, ¿no? Para que la sangre circule mejor y retener el agua, evitar la pérdida de agua.
Tenemos que evitar la pérdida de agua. Y eso lo va a hacer a través de algo que conocemos como el sistema justaglomerular. El sistema justaglomerular también capta, que lo encontramos en la nefrona, ¿sí? En el riñón. Y está compuesto por lo que es el glomérulo, la arteria aferente y el túbulo contorneado distal. Están íntimamente relacionados estos tres, ¿sí? Glomérulo, arteria aferente y túbulo contorneado distal, ¿sí? Para captar la baja presión, ¿sí? O la elevada presión, dependiendo, pero en este caso que tenemos choque, tenemos una baja presión. Entonces, al detectar esta baja presión a través del sistema justaglomerular, ¿sí? El sistema justaglomerular, acuérdense que es una serie de células. Este es el sistema justaglomerular. Aquí tenemos al túbulo contorneado distal, aquí tenemos a la arteria aferente, la que entra, la arteria eferente, ¿sí? Y el glomérulo. Y están íntimamente relacionados con varios tipos celulares, las células mesangiales, las células justaglomerulares y las células de la mácula densa. Y entonces estas células, ¿sí? Tienen terminaciones nerviosas que son varoreceptores, van a captar la presión sanguínea. Y se fijan la relación que tienen, entonces captan la presión sanguínea cuando llega al glomérulo a través de la arteria aferente, cuando sale del glomérulo, generalmente también vamos a captar la presión, pero también va a captar la presión en el túbulo contorneado distal, cuando ya pasó todo lo que es la filtración, reabsorción y secreción. Y vamos a captar la presión que existe cuando ya ese líquido está saliendo de la nefrona. Entonces es un sistema que está captando o está regulando cómo se está llevando a cabo la presión en la nefrona, ¿sí? Desde que inicia hasta que termina esa entrada de ese líquido. Entonces ahí también se va a captar una baja de presión cuando está el proceso del choque. Y las células justaglomerulares van a producir una hormona que se llama renina. Y se va a desencadenar un sistema que se llama renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, del aparato justaglomerular o de las células justaglomerulares secretan renina. Y la renina va a transformar a una proteína que es producida por el hígado, que se llama angiotensinógeno, es un simógeno, es una proteína inactiva. Esta es producida por el hígado, ¿sí? Y este angiotensinógeno va a ser transformado por la renina en angiotensina 1. Y esta angiotensina 1, cuando pasa a través de la circulación pulmonar, en las células de la clara, tenemos una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina. Y la va a transformar de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor periférico. ¿Se acuerdan qué hacía la adrenalina? Vasoconstricción periférica. La adrenalina y noradrenalina, vasoconstricción periférica. ¿Cómo va a perdurar
por ejemplo, aquí en este primer esquema que vimos, la adrenalina y noradrenalina incrementan la concentración de glucosa en sangre, pero no dura mucho. ¿Quién hace que perdure la glucosa en sangre? El cortisol. La adrenalina también lo que nos va a hacer, va a haber una vasoconstricción periférica. ¿Quién va a hacer que perdure esa vasoconstricción periférica? La angiotensina 2. ¿Sí? La angiotensina 2 va a ocasionar una vasoconstricción periférica. Y la angiotensina 2 va a estimular al hipotálamo, ¿sí? Para que se produzca el estímulo de la sed. Y entonces ese individuo, ¿sí? Este es uno de los últimos estímulos que se produce, pero un individuo después de esa situación de choque, ¿sí? De que empieza la situación de choque, también le va a dar mucha sed, ¿sí? No cuando esté el estímulo de la adrenalina, sino cuando haya terminado el estímulo de la adrenalina y empiece a funcionar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Le va a empezar a dar sed, porque hay una estimulación directa por la angiotensina 2 al hipotálamo, entonces le va a dar sed. Y esta angiotensina 2 también va a estimular la corteza adrenal. Y en la corteza adrenal va a estimular lo que es que se produzca o que se secrete una hormona que se llama aldosterona. Entonces, va a llegar la angiotensina 2, estimula la corteza adrenal para que se genere aldosterona. Y la aldosterona, la función de la aldosterona va a ser en los túbulos renales. ¿Sí? Y ahí lo que va a hacer la aldosterona va a ser la reabsorción de sodio, principalmente. Va a reabsorber sodio y cloro y va a secretar potasio e hidrogeniones. Entonces reabsorbe sodio porque el sodio es un ion osmóticamente activo. Si absorbe sodio, automáticamente se va a reabsorber agua. Y entonces ese individuo va a dejar de producir orina. Se va a estar reabsorbiendo el agua. ¿Sí? Y va a dejar de producir orina. Y entonces es una forma de retener líquidos. ¿Alguna duda hasta aquí? Hasta aquí no. La angiotensina me parece uno. ¿Por dónde pasa para transformarse en dos? Por el pulmón, por el metabolismo pulmonar. Ok. Y en los pulmones hay una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina. Va a transformar en angiotensina 2. Y todo eso es solo para diluir los solutos. Para retener agua. Ah, ok, ok. Para retener agua. Para estimular el proceso de la sed. Para ocasionar vasoconstricción periférica más duradera.
y ayudar a la excreción de hidrogeniones. Bueno, aquí están algunas actividades que hace el cortisol, aparte de lo que es la gluconeogénesis, ¿sí? Ya eso ya lo habíamos visto. Por ejemplo, nosotros en el hipotálamo tenemos a la hormona reguladora de corticotropinas, que estimula a la glándula, a la hipófisis, y va a producir la hipófisis la hormona adrenocorticotrópica, que va a estimular la corteza adrenal para producir cortisol. Y el cortisol en el hígado estimula la gluconeogénesis. También ocasiona el catabolismo proteico, ¿sí?, en el músculo, y va a ocasionar la remoción de lípidos en el tejido adiposo para estimular la lipólisis. Y otra cosa que hace el sistema, bueno, el cortisol, es deprimir al sistema inmune. Disminuye la llegada de células inflamatorias a zonas dañadas. Impide, por ejemplo, la comunicación celular de las células a través de los productos quimiotácticos. Bueno, esto es lo que lo que acabamos de ver. Es un esquema donde nos dice qué es lo que va a pasar cuando empieza el choque. Baja el volumen circulatorio efectivo, baja el retorno venoso, disminuye en un inicio el gasto cardíaco, baja la presión sanguínea, se estimulan los vasoreceptores y por consiguiente se va a estimular el sistema nervioso simpático. Y ese sistema nervioso simpático va a realizar una constricción venosa para elevar el retorno venoso. Por eso es que hay una vasoconstricción periférica. Eleva la contractilidad cardíaca, eleva la frecuencia cardíaca para que con estos dos se eleve el gasto cardíaco, ¿sí? Hay una constricción arterial también para incrementar la resistencia vascular y elevar la presión sanguínea. Va a estimular la secreción de renina a través de la captación de los vasoreceptores de que hay una baja presión. Se estimula la formación de angiotensina 2 a través de este proceso o de este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Secreta aldosterona. La aldosterona, por consiguiente, va a reabsorber el sodio, ¿sí? Y por consiguiente el agua se va a ir con el sodio para aumentar el volumen circulatorio efectivo y ayudar a lo que es el gasto cardíaco, ¿sí? Es un esquema resumido de lo que estamos viendo. Bueno, hasta aquí tienen dudas. Por el momento no. No, profe.
Es la fase compensatoria del choque. Sí, es lo primero que va a pasar con el choque. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la fase compensatoria del choque? ¿Alguien que me pueda decir cuál es el objetivo de la fase compensatoria del choque? ¿Retener líquidos? Retener líquido, ¿sí? ¿Qué más? Mantener las cantidades de glucosa para que el sistema nervioso y el corazón esté activado. Mantener la perfusión de energía, ¿sí? De glucosa para mantener la actividad, ¿sí? De los principales órganos. ¿Qué más? Mantener una frecuencia cardíaca y una respiración elevada para mantener bien oxigenado todo todos los sistemas y todos los órganos. Para mantener una perfusión de los órganos principales, buena también, ¿sí? Por eso mantiene una frecuencia cardíaca y una frecuencia respiratoria elevada, para mantener una buena perfusión a los órganos principales. ¿Qué más? La dilución de solutos. Ajá, a través de la retención de líquidos. Sí, hay retención de líquidos, hay glucosa, necesitamos glucosa, buena perfusión a los órganos principales. ¿Y qué más hace la parte compensatoria del choque? Otra cosa que se ve ahí en el choque, en la fase compensatoria, es que todo esto lo hace a través de o a expensas de los órganos periféricos. ¿Sí? Entonces, ¿qué les va a pasar a los órganos periféricos? Baja su circulación. Entonces van a tener lo contrario, ¿no? Van a tener, si el choque ya dijimos que era un proceso de hipoperfusión, ¿sí? ¿Qué le va a pasar a los órganos periféricos? Se va a incrementar la hipoperfusión, se va a disminuir por la vasoconstricción severa que tienen, se va a disminuir la circulación sanguínea. Y hay algunos órganos que los estás haciendo trabajar sin darles una buena perfusión. ¿Cuáles son esos? Los músculos. Acuérdense que los músculos, eso es una cosa importante ahí cuando hablábamos de pelear, huir o quedarse estático. Los músculos intervienen en todo eso. Pero hay una vasoconstricción periférica. ¿Los músculos cómo se consideran? ¿Qué órganos son? ¿Periféricos o centrales? Periféricos. 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 Entonces tienen un deficiente aporte de la perfusión.
¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacen entonces para correr, pelear o quedarse estáticos? Gastan la reserva de energía. Tienen reserva de energía. Acuérdense que cuando uno consume alimentos, gran cantidad de esa glucosa se va a los músculos y otra parte se va al hígado. El hígado distribuye, ¿no?, la glucosa, pero una vez que llega glucosa a los músculos, ya no vuelve a salir. Ahí se almacena en forma de glucógeno. Y es para que en algún momento pueda llegar a ser utilizada, ¿sí?, para este tipo de situaciones. Por eso es que se da también el rigor mortis. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de rigor mortis? Que se ponen tensos los músculos porque todavía tienen energía. Porque el músculo es un almacén de energía. Entonces, ¿de dónde va a obtener esa energía para poder correr? No sé si han oído, por ejemplo, que la gente cuando está en una situación de tensión puede correr más rápido, puede brincar más rápido. ¿De dónde va a obtener toda esa energía que necesita? De el almacén que tienen los músculos, ¿sí? Entonces tiene un almacén muy grande de energía en forma de glucógeno. Pero no necesita nada más energía, ¿no? ¿Qué más necesita el músculo para poder hacer su actividad? Necesita muchas cosas, pero ¿qué es lo más importante? Una de ellas es la energía. ¿Qué otra cosa ocupa para poderse contraer? Calcio. Calcio lo almacena en las fibras nerviosas. Pero otra cosa más importante todavía que el calcio. Lípidos. ¿Los qué, perdón? Lípidos. No. Algo más importante. ¿No ocupará oxígeno? Ahora, ¿de Sí. dónde obtiene ese oxígeno? El oxígeno es algo muy importante para ejercer su acción. Si no tiene oxígeno, no puede producir ATP. Entonces, ¿de dónde obtiene el oxígeno? Si tiene De hipoperfusión. sangre. No, tiene hipoperfusión. Tiene vasoconstricción periférica. No le está llegando casi oxígeno. Entonces, ¿de dónde va a obtener ese oxígeno? ¿No se han fijado que el músculo tiene una proteína? ¿Cómo se llama la proteína que tiene el músculo? Que lo hace que se vea rojo. Igual que la sangre. A la sangre, ¿qué es lo que hace que se vea roja? Hemoglobina. Ajá. Ajá. ¿Y el músculo qué tiene? Miocina. Mioglobina. Mioglobina, ¿sí? Por eso es que el músculo es rojo. Tiene gran cantidad de mioglobina. ¿Y qué es la mioglobina? Es una proteína. ¿Y qué almacenará la mioglobina? Oxígeno, ¿sí? Retiene grandes concentraciones de oxígeno. Y por eso es que nosotros podemos llegarnos a mover tan rápido, ¿sí? Porque tiene una reserva, el músculo tiene una reserva de oxígeno y de glucosa. Y entonces en un estado de choque, el músculo hace, obtiene esa energía y tiene su energía a través de la glucosa y el oxígeno almacenados en él.
¿sí? Y es por eso que puede llegar a tener una muy buena actividad, aunque tenga una hipoperfusión, bueno, como en el caso del choque. Por ejemplo, ¿alguien ha visto los músculos de los organismos de los mamíferos marinos? ¿Cómo son? ¿De qué color son? Algunos son rojos así muy fuertes. Son casi oscuros, ¿no? Sí, ¿Y qué tendrán entonces esos músculos? ¿Por qué se ven así? porque tienen demasiada La concentración de hemoglobina. hemoglobina. Tienen una elevada concentración de hemoglobina y es por eso que esos se pueden estar mucho tiempo abajo del agua, ¿sí? Con una buena actividad. Y la otra es que en el caso de los mamíferos marinos pueden obtener ese oxígeno o lo pueden compartir, digámoslo así, como compartir con los demás órganos. Y es por eso que pueden llegar a durar mucho tiempo debajo del agua. Tienen un almacén de oxígeno extra en la mioglobina, en la cantidad de mioglobina que tienen. Y por eso es que sus músculos se ven así, ¿no? Tienen una gran cantidad de oxígeno a través de la mioglobina tan abundante que tienen. Bueno, entonces, ¿alguna duda con la fase compensatoria del choque? No, profe. ¿No? ¿Todo claro? No, profesor. Bueno, entonces, a la próxima clase vamos a empezar con la fase descompensatoria. ¿Vale? Pues si no hay dudas, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, profe. Hasta luego.